Bienvenidas a la ruina cervecera. Hola, 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 hola. Bienvenidos de nuevo a la ruina cervecera. Vale, no te he esperado. Él es Miquel Rius, yo soy Judit Càrtex. Bienvenidos a la Ruina cervecera. Gracias, Miquel. De nada. Somos Epi Blas, ya lo sabéis, y estamos en el programa número 13. El número de Es Sveti Canning. Realmente es mi número. En el fútbol hay gente famosa con número 13. Hostia, ahí me has pillado. O sea, hay muchos. O sea, el 13 existe, pero A ver los hilos, es sí. el número Càrtex. Perdón, yo nací un 13, con lo cual. Agárremela que me crece como es. Bueno, ¿nos has traído cerveza, Miquel? Sí, claro. Ah, porque ¿dónde estamos? Claro, ¿dónde estamos? Esto va ligado a la cerveza. Estamos en La Pirata, es un desplazamiento que nos hace mucha ilusión. Taproom de la Pirata. Taproom de la Vistas Pirata. a las barricas con Black Block Bourbon. Creo que hay alguna por aquí, las de arriba. Y nada, hemos venido aquí porque tenemos invitados de la Cataluña Central. Sí. Entendida ampliamente. Ampliamente. Ya veréis. Y nos gusta mucho salir también de Brigual. Hoy estamos en el Taproom de la Pirata, ya veremos dónde estaremos otros días, pero hoy estamos... Vamos a estar varios aquí, probablemente, ¿no? ¿Sí? Varias Tenemos semanas que venir, sí. vendremos aquí para grabar varias. Yo en un seguidas. Taproom es mi medio. Vale, ¿qué cerveza nos has traído? Cerveza, jugando en casa o medio en casa, hay que decirla, se hizo aquí, pero es la cerveza Babart, una colabo con... Oh, una saison, qué guay. Colabo con la gente de Lobilot, Bien. maltas locales, lúpulos locales, apoyando aquí lo local. Bien. Y que, vamos, una sazón que está muy rica. Me acuerdo una vez con... estoy aprendiendo a hablar mientras hago cosas. Sí, ¿eh? Una vez cuando Dani CerveTV hacía la serie de entrevistas Gracias. de cuál es tu sabor, cuál es tu estilo preferido, me quedé en blanco y lo único que me vino en mente fue sazón. Y desde entonces, la poca o mucha gente que se vio esa entrevista de 5 minutos de Miquel Rius se cree que mi estilo favorito es la sazón. Y me Bueno, acuerdo. para mí es bastante favorito, ¿eh? Que me gusta, Porque que está muy se puede buena. tomar en todo. Claro. Yo ya la he probado, o sea que no dejaremos a nuestra audiencia colgada. Y pues, está muy rica, ¿eh? Está muy rica. Está muy rica, entra solita. Y pues yo te he traído un invitado. Y ha hecho un poco de spoiler, es un señor. O sea, esto es como quién es quién, ya saco, Sí. tiro 5. Sí. Y me encanta presentarte a Isaac Reptilian. Venga, Benvinguts! benvingut Isaac. Bon dia. Buen día. Pasaba por aquí casualmente, me estaba tomando una Sí. birra aquí en el taproom de Pirata. ¿Ves? Como quien no quiere la cosa, pues mira, pues me he encontrado a esta gente Qué aquí. bien, te hemos Sí, atrapado. mira, Muy cosas. bien, pues... ¿Cuánto hacía que no subías hasta aquí arriba? Pues no lo sé, he tenido que poner GPS porque no me conocía el camino ya. Bueno. Pero sí, realmente hacía tiempo que no venía por aquí. He visto muchos cambios, muchos trastos. Bueno, hoy es 30, es final de vacaciones y está aquí la gente vuelta al cole, con estamos pocas ganas de vuelta- trabajar. Vuelta veo. al cole es El complicado. anfitrión está en el Chiqui Park, me han dicho. Un día maravilloso para estar en la piscina. desde Exacto. luego. Hay que decir que hoy es día lluvioso. Es día lluvioso. Hemos tenido que tardar Nos hemos un mojado un poquillo poquito en- al ir a buscar los Sí. bocatas del desayuno. Sí, Hemos sí, tardado en sí. empezar a grabar porque, vamos, entraba muchos ruidos. En algún momento empieza a sonar aquí sonajero de colores. Pues nada, Pues será es la lluvia. Será Pues la sí. lluvia. Entonces, a ver, Isaac, que vienes desde el clúster, esto... Bueno, pues. Me he enterado yo que has venido por ahí. Bueno, a conocer carreteras nuevas que Perfecto. no habían pasado nunca. ¿Sabes Y la bueno, dinámica de la ruina cervecera? Pues más o menos, porque me parece que algún intento ya hicimos alguna vez. Pues y no tienes acabó. razón, o Sí. sea, Vamos a explicar una ruina. ¿qué pasó un de coche? este podcast. bueno, Sí, pasasteis un día por casa, grabasteis y alguien no le dio al botón del micro o Algo- algo así algo pasó raro, algo y raro. no Hay que se decir- grabó. Hay que decir que el vídeo sí que lo hicimos, visitando Pero el Reptilian, audio se quedó por el camino. Sí, y- exacto. pero que lo publicamos. El que era la visita en sí. La Lo visita que no se quedó Reptilian grabado la fue la hicimos. ruina, entonces quedó esa espinita Se quedó a pendiente. medio hacer, pues bueno. Y Que creo bueno, que... quedó el recuerdo Quedó el de, re- de sí, la sí. fábrica de Reptilian, Eso ¿no? sí, No sé. eso sí. que Eso ahí seguro que grababan cada semana un anuncio diferente. Cosas. Sí. Pero, Los fue, anuncios de la DAM, la mitad lo han hecho allí. pero fue uno de los últimos vídeos que se grabaría allí, a lo mejor. El último, diría yo. Venga, Recordito. Sí, el último. pues Si nada. fuéramos un blog. Míralo aquí en el YouTube, Ah, sí. en nuestro vídeo. Pues esto ya para otros episodios, ya Profesional. lo haremos mejor. Entonces, Isaac, ¿triunfo o ruina nos vas a explicar? Pues tengo tantas cosas raras que explicar que no sé muy bien para dónde barrer, pues acabaremos con ruina. una ruina. O no ruina, sino anécdota extraña que no sabes cómo definir.
Bueno, pues entonces diremos una ruina No sé, extraña. entre tantas cosas raras se me ha estoy ocurrido mordiendo- explicar me una... estoy, me estoy mordiendo la lengua porque... es una pregunta rápida. ¿Pasa menos de 10 kilómetros de esta fábrica? No, La rara es la no, pregunta. mentira, a menos. A menos, vale. No, es que no quiero pisarle por si va a Vale. explicar la que... ¿10 kilómetros? Pues no lo he medido nunca. ¿Dos? No, no es muy lejos de aquí. Yo diría, Vale. vamos Entonces a... me espero. Vamos Aunque- a empezar con la ruina, Sí, ¿no? porque... Claro, ¿dónde estoy ahora y dónde fue? He tenido que pensarlo bien y Vale, todo. vale. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? Vamos a empezar. Vamos a empezar la ruina que nos va a explicar Isaac Reptilian. Dispara. Pues correría el año 2012, 13, tal vez 14, no me acuerdo ya. La precisión. Exacto. Estábamos los cerveceros aburridos en una de estas grandes ferias que vienen millones de gente y no vienen, por lo tanto nos aburrimos allí sin tal, pues que era la primera feria que se hizo de Terrassa, no, mentira, de Sabadell. La superferia no te de Sabadell, pases. 2012 fuera, tal vez, 13, ¿recuerdas tú? 14. O sea, la que se hizo en la feria, dentro Sí, del recinto. sí. Pues estábamos aburridos tal y charlando con los chicos de Nómada, primero ahí en la feria, luego en la microcervecera, con la famosa frase no hay cojones, pues no hay cojones, pues lo hacemos. Pues ideamos hacer una colaboración que era una Black Gose ahumada con arenques. Hostia, vale. Esto se nos ocurrió pues probando guarradas ahí en la barra del brewpub de la microcervecera y diciendo chorradas y al final pues se nos cuadró que serían unos sabores extraños que podían llegar a cuajar. Pues claro, como en esa época yo todavía no tenía fábrica, los nómadas todavía no habían sido comprados por quien todos sabemos y tal, eran gypsies y fabricaban en Por Guineu, Sauron. pues quedamos un día en Guineu y lo hacemos. Lo oyó el Xavi Serra, que todavía estaba en Guineu, pues dijo, con 2 cojones o con 3 cojones. Lo hacemos ahí y si queda mal, lo tiro por el desagüe y aquí nadie sabe nada. Bueno, Pues resulta que me planto el día indicado a las 8 de la mañana allí, cri, 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 no hay nadie, no hay nadie. Hoy llegan los de Pirata, abren, sí, muy bien, pero los señores de Nómada, pues, no aparecieron. ¿qué dices? Pero habíais quedado. Habíamos habíais quedado, estaba ya todo hablado, estaba todo escrito, la receta milimetrada, estaban, creo, las compras hechas, y se cagó al último momento. Bueno. Pero no hicisteis la... No hicimos la cerveza. porque- Se quedó ahí apuntado en una hoja de la libreta y ya está. Os regaló un triunfo. Pues Porque no lo sé. esa Igual la cerveza ruina era fue, leche. fue Apuntada, para ellos y el triunfo fue para mí, que yo sí que di el callo. Bueno, tú diste el callo, imagino bueno. que ya habías hecho el viaje. ¿Qué ingredientes Me quedé llevabas? ahí aburrido un rato, ¿y qué hago? Pues estoy aburrido, pues envasar un lote de la pirata que estaban allí con la máquina manual antigua. Oye, ¿qué pasó con los arenques? ¿Con los arenques? Porque estarían Supongo que nos los comprados. comeríamos. Sí, claro, estaba todo comprado y no me acuerdo, pero supongo que nos los comimos ahí para comer. La típica caraja del cervecero que no se acuerda que tiene una colabo. O sea, Sí. es muy fuerte. Desde luego, es que Y, esta y gente... el código de honor que había en esa época, si no viene, no lo hacemos. Porque ahora, o sea, Tiras tira millas, Claro, y- el Claro, decir claro. no hay cojones y uno resulta que no tiene cojones de venir. Hostia, ¿Qué qué decir? fuerte. No, Me no, cago o en sea, nena. es una ruina muy Me cago en ruinosa. nena. Sí. Me sabe mal porque estamos hablando de una ruina de otro, pero... Bueno, por La eso ruina decía es que no no- sabía para dónde barrer, Sí. si era ruina, si era triunfo, era una cosa rara. Está bien, oye. Pero bueno, es una anécdota de Está- esta y que 7 le años contaría a mis después- nietos. 7 años después de Todavía se volverle explica. la puñalada, ¿no? Claro, Cabrón, me dejaste no tirado. viniste, estaban los arenques. Sí. Joder, Pues la pues ya ves. pregunta era oportuna, aparte de Ah. que casualidad de que he pasado Guineo, eso no lo sabía, Sí. porque yo he escuchado que salir de Suria es difícil a veces. Y si no, sigo Pues no lo diciendo. sé. Aquí la mitología en La Pirata explica un caso de Isaac que al final digo, me voy, empezó a hacer rotondas dentro de Suria No. y más rotondas. Suria, estamos hablando de Hostia. Suria ¿Cuántas rotondas metropolitana. tiene Suria? También Una en cada bueno, punta. ya es más de una. Bueno, También hay que decir que en ese también hace años todavía no tenía los móviles inteligentes, iba con un GPS que no estaba bueno, un cacharro tontos que tenía estos que los se tontos llamaban, los esos tontones estos, que ya no lo estaba decíamos. actualizado y tira para aquí, luego tira para allá, luego tira para aquí, luego tira para allá, tira para aquí, tira allá. pero Y claro, saliste. sí, volví a casa y al día siguiente pues estaba en mi casa, o sea que sí, creo que salí. La historia que yo ya creo que ya es
mitología dice que tuvo que ir alguien a sacarle. De la ruina. rotondismo. Que alguien dijo, va, ya Pues me acerco. eso alguien se lo inventó. Eso probablemente suena Pues inventado, probablemente se lo han inventado. pero esa era la mitología. Bueno, existen las ruinas cerveceras, existen los mitos cerveceros Y existen los cerveceros que no, son que no un se mito acuerdan que y tienen. que no existen. Exacto. Pues la ruina 13 Ha sido ha sido una ruina. buena ruina. Sammy Sí, Claret, el número acompañado. No me preséntate. acompaña mucho. Sammy ¿No? Claret, el arenque. Y ven aquí a El que explicar. tenía que venir era el otro, el Javi. Ah, vale. Tenía vale. que ser Javi. El Sammy, pues supongo que estaba liado por ahí o... Con lo suyo. Con lo suyo. Javi Aldea, se te espera en Con tus Guineo. arenques. O en la ruina tienes aquí. Que también Javi debe tener unas cuantas ruinas que explicar. Seguro. Javi pasará. Javi pasará y Ha le- vivido mucha vida también. Le recordaremos los arenques como entrada para su super ruina que nos explicará seguro. Supongo que se acuerda. Bueno, no se acordó ese día, quizá lo ha borrado. Igual, pero sí. Para una ruina 13 yo creo que ha quedado Puta. apañada. Apañadísima. Bueno. Apañol. Pues despedimos la ruina 13 Salud. y nos Salud. vemos en el próximo ruina cervecera. salud a vosotros. Salud. Gracias, Isaac.